Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda sesión del seminario Las pandillas juveniles desde una perspectiva internacional comparada, organizado por Cristian Asensio de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y por mí, Ignacio Cano, del Instituto de Investigaciones Sociales. En esta sesión nos vamos a centrar en el caso de México. Tenemos 4 presentadores. En primer lugar tenemos a Héctor Castillo, que nos va a hablar de juventud y violencia en la Ciudad de México. En segundo lugar, tenemos a Sara Luna Elizarrarás, del CIESAS, de la Ciudad de México, que nos va a hablar sobre apuntes en torno a las pandillas juveniles en la Ciudad de México, entre racias y debates. En tercer lugar, tenemos a Henry Moncrief Zabaleta, de la Facultad de Políticas de la UNAM, que nos va a hablar sobre desclasificando la mirada sobre los jóvenes de colonias populares, agrupamiento y pertenencia. Y por último tendremos a Cristian Asensio, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que nos va a hablar sobre representaciones sociales sobre violencia y espacio público en las pandillas de la Ciudad de México. Les voy a hacer una breve introducción a cada uno de ellos. Entonces, Héctor Castillo Bertier es doctor en Sociología, investigador titular C, tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es músico, periodista, especialista en problemas urbanos, en áreas de basura, abasto, caciquismo, desarrollo social, cultura, juventud y violencia. Es el director del proyecto Circo Volador y coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud en la UNAM. Por favor, Héctor, la palabra está contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Un saludo a todos los compañeros que están con nosotros el día de hoy y la gente que está viendo este video. Dado el tiempo y la gente que tenemos que participar, me voy a centrar básicamente en 2 cosas. Primero en hablar de la estigmatización de las pandillas. En segundo lugar, digamos, la metodología de intervención que se logró establecer con estos grupos. Y en tercer lugar, realmente quedaría todo el proceso que acompaña los últimos 34 años de un modelo de investigación aplicada. Entonces, aquí lo que yo voy a iniciar es compartirles esta experiencia. Si ya se está viendo ahí en pantalla, ustedes van a ver que dice Juventud y Violencia en la Ciudad de México. Y entre paréntesis dice investigación social aplicada. O sea, de hecho, la única investigación que yo pude seleccionar como temática de trabajo fue la basura. Y en la basura me tuve que meter de barrendero y luego de machetero y luego de pepenador y luego me fui a trabajar a la Merced y a la central de abasto y ahí fui comerciante y me puse a vender abarrotes y era estibador y estuve trayendo frutas. Y cuando llegó el gobierno de la Ciudad de México al Instituto de Investigaciones Sociales y le dijo al director, necesitamos un análisis de la juventud y la violencia en la Ciudad de México. Me habló el director y me dijo, ¿sabes qué? Pues éntrale tú, ¿no te quieres volver pandillero? Y le dije, bueno, pues me vuelvo pandillero, ¿no? Y entonces el asunto de la investigación social aplicada es que el tipo de trabajos que yo hago tratan de tener un arraigo en la comunidad. No solamente observarlos como sujetos de estudio, como las personas que tienen problemas, como los grupos que están padeciendo diversas cuestiones, ¿no? Sino entenderlos como los grupos de atención. Y esta fotografía que aparece aquí al principio, debo de aclararles, no es una toma de chavos del CCH de rectoría, o sea, no es una toma de CCH ni de grupos de las prepas, tampoco es una toma de una manifestación masiva, son los chavos que van a este espacio que se llama Circo Volador, que es parte de este modelo de investigación social aplicada. ¿Qué es lo que sucedía cuando arrancamos? O sea, se estaban matando entre los chavos mataban policías y había una enorme estigmatización de estos chavos, ¿no? Estos que eran conocidos como los chavos banda. Y pongo aquí entre comillas estas
adjetivos calificativos, dice drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, vagos, pandilleros. Eso era lo que nos decía la prensa, eso era lo que decían los políticos, y esas eran las acciones del gobierno que se tenían para detener a estos jóvenes. Y esto provocaba, por supuesto, un proceso de estigmatización. Y aquí voy a resaltar una cuestión. Esta cuestión de la estigmatización social de los jóvenes no es una cuestión nueva, ni de esta época nada más, es una cuestión permanente. O sea, de hecho, los estudios sobre jóvenes en el mundo, así en todo el mundo, pues arrancan hacia principios del siglo XX, en 1900, 1905, 1906, son los primeros estudios que se hacen sobre jóvenes. ¿Qué es lo que había venido sucediendo? Bueno, pues tenías un montón de jóvenes migrantes, tenías un montón de barrios, nuevos crecimientos, nuevos tipos de agrupaciones, y eso provocaba una estigmatización. En el caso de México, los primeros estudios sobre jóvenes arrancan en los años 60, pero esta estigmatización venía desde antes. Por ejemplo, en los años 30, los jóvenes en México ya no querían usar sombrero y se quitaban el sombrero, entonces la prensa los atacaba y decía, ¿por qué ya no quieren usar sombrero? ¿Qué les pasa, no? En los años 40 aparece en un grupo que se llamaba Los Tarzanes, y los tarzanes se vestían con chamarras de cuero y se peinaban relamidos y andaban en los billares. Y entonces se estigmatiza a los tarzanes, y eso aparece muy, muy bien reflejado en las películas del cine mexicano. En los 50 aparecen los cholos y aparece Tintán y aparecen un montón de gentes con unos sombreros y unos sacos enormes, gigantescos, y se estigmatizan. Y en los 60 aparecen los hippies, y en los 70 te aparecen las pandillas juveniles, y en los 80 aparecen los chavos banda, y en los 90 aparecen los ninis, y en el 2000 aparecen los millennials. Y toda esta estigmatización es una estigmatización permanente que se va dando en los medios de comunicación. Entonces, el objeto de este trabajo tiene dos puntos, o sea, tiene un nivel académico, que es analizar por qué la Ciudad de México está bombardeada por los medios, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos tomar esos medios para poder tener una propuesta que nos lleve a avanzar en el conocimiento de estos grupos? ¿Cuál fue nuestro objetivo? Fue valorar la situación de los jóvenes identificados de las clases populares como bandas, ¿no? Los chavos banda, para tratar de frenar esta violencia, que dejaran de matarse entre ellos, que dejaran de matar policías. Fíjate que en ese tiempo, los fines de semana aparecían publicaciones de tantos chavos banda detenidos, tantos policías muertos, y todo eso generaba en la comunidad un ambiente de angustia, ¿no? Y entonces todo el mundo los veía como adversarios. ¿Son adversarios? Pues en parte sí y en parte no. La verdad es que conviven entre estos dos mundos, entre poder, digamos, tener una relación colectiva y una sociedad que no los acaba de entender. Y entonces de ahí lo que procedimos fue a formar las hipótesis. Y presento estas dos fotografías. Del lado izquierdo está el señor Polla con su novia, del lado derecho está un grupo de punk, ¿no? Pero si los ves, los dos tienen una característica que podríamos perfectamente definir como portación de cara. O sea, cuando tú le preguntas a un policía, ¿por qué detuvo a este joven? Porque tiene portación de cara, o sea, no importa si es o si no es, si está inserto en el crimen o no, tiene portación de cara. Y si uno va caminando en la calle y se encuentra a estos jóvenes, pues sí se cambia de acera porque tienen exactamente portación de cara. Y esta portación de cara es uno de los símbolos de esta estigmatización. Y al acercarme con ellos a trabajar, usamos una metodología muy, muy, muy sencilla. Imagínate que para trabajar con ellos, lo primero que llegas es te presentas, perteneces a un grupo de rock y sacas una caja de cerveza y te pones a platicar con ellos. Y platicas con ellos y entonces te empiezan a narrar lo que pasa con su mamá, con su papá, en el empleo, en la escuela, con su familia, con sus vecinos y con toda la gente que tienen relación. Y entonces nos aparecieron 5 hipótesis que son fundamentales.
La primera, y sigue siendo vigente todavía hasta la fecha, es la escuela. O sea, la escuela siempre se nos dijo que era un mecanismo de movilidad social ascendente. Estudia, tienes que estudiar, tienes que salir adelante, prepárate, ¿no? Pero esa educación oficial, esa educación que nos da el gobierno para prepararnos, a veces no les importa, a veces no les sirve, a veces no les es útil, a veces no encuentran un mecanismo de asociarla, ¿no? Y hoy, digamos, datos duros actuales de 2022, el 50% de los jóvenes a los 15 años en México abandonan la escuela, a los 15 años. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que no quieren estudiar? Pues no, no quiere decir que no quieren estudiar, quiere decir que lo que les estamos tratando de enseñar no les sirve y están buscando nuevas formas de educación, nuevas formas de integración. Y nos vamos al empleo. ¿Qué te digo del empleo juvenil? O sea, se les paga mal, es muy poquito, es muy chiquito, les piden que tengan experiencia, no la tienen y lo demás. Entonces, el empleo no se convierte en una forma inmediata de inserción social. Y si nos vamos a los datos duros del empleo, hoy actualmente en 2022, de cada 10 empleos que se generan en México, 6.7, o sea, casi 7%, son empleos informales. Y está bien, o sea, puedes tener un viene-viene, puedes tener un cuidador de coches, puedes tener un ambulante, puedes tener un vendedor de periódicos, no hay problema con eso. El problema es cuando te aparece el crimen organizado y entonces el crimen organizado dice, pues vamos a tomar a esta fuerza laboral que no tiene empleo y les voy a pagar $100 a la semana, que es un montón de lana para ellos, ¿no? Imagínate, 2,000 pesos a la semana, y para que tomen fotografías. O sea, no van a ser delincuentes, pero el crimen organizado empieza a participar y eso es lo que estábamos viendo justamente en este diagnóstico. La tercera tiene que ver con la familia. O sea, ¿qué te puedo decir? La familia es el elemento más sólido que existe en nuestros países, no solo en México, sino generalmente en el mundo. En la familia aprendemos el sentido de amor, de comprensión, de solidaridad, de amistad, ¿no? Y todo con un golpe en la cabeza que dice, ya cállate, pinche escuincle, cabrón, ¿no? Entonces, tienes que aprender a comportarte con eso. Pero ¿qué pasa con las familias pobres, especialmente en el país? Bueno, pues cuando hicimos el trabajo de investigación teníamos entre 34 y 35% de hogares que estaban desintegrados, solo con la mamá, solo con el papá, pero no alcanzaban a transmitir estos valores, digamos, que se deben transmitir en la familia. Y esos valores quiere decir que no les importan a los jóvenes. No quiere decir eso. Quiere decir que van a crear sus propios valores, pero esos valores los van a aprender en otras áreas. Y esas otras áreas se llaman la esquina, el barrio, la banda, la pandilla o con quien tú quieras. Y entonces el mismo sentido de liderazgo, de autoridad, el sentido de presencia, el sentido de corrupción, pues toman otra forma completamente diferente, ¿no? Entonces, eso nos llevó a pensar que todo esto debería de construir un vocabulario común que no existía en ese momento. Me voy a la cuarta hipótesis que tiene que ver con la cultura, los valores, ¿no? A ver, en 1963 se inauguró el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Es un museo maravilloso, está en Chapultepec, tiene 70 hectáreas. La construyó Ramírez Vázquez, ¿no? El arquitecto Ramírez Vázquez. Es un museo maravilloso. Y cada vez que vienes a México te dicen, por favor, no dejes de visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es sensacional. Y a todos los niños de todas las escuelas primarias de toda la Ciudad de México e incluso de otros estados cercanos, los traen un día al año a visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Y qué pasa cuando llegas al Museo Nacional de Antropología e Historia? Pues vas a ver la sección de los mayas, la sección de los aztecas, la sección de los toltecas, la sección de los olmecas, vas a ver toda esa historia indígena de México. ¿Y en qué convirtieron el gobierno? ¿En qué convirtió la cultura, estas culturas indígenas? Las convirtió en pequeñas piezas de cerámica. Y esas piezas de cerámica las puso en formatos, y entonces decías, ¡ay, wow! Son los aztecas, ¡ay, wow! Son los olmecas, ¡ay, wow!
son los toltecas, ¿no? Y entonces, a través de esas formas de cerámica, se quería representar esta grandeza indígena de México, esta historia indígena de México, que es mucho más fuerte que la que se tiene en Brasil, porque en Brasil son muy poquitos indígenas y aquí son muchísimos indígenas. Entonces la pregunta de estos jóvenes era, bueno, ¿y qué pasó cuando se hizo el Museo Nacional de Antropología e Historia? ¿Qué pasó con esos 15 millones de indígenas vivos que seguían en sus poblados, que seguían en sus ranchos, que seguían en sus rancherías? ¿Se les dio escuela? No. ¿Se les dio mercado? No. ¿Se les puso transporte? No. ¿Se ampliaron sus posibilidades de trabajo? No. O sea, hay toda una serie de cuestiones que no se hicieron con los grupos indígenas. Y en 1994, cuando estalla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con una frase que dice, ya basta, ¿no? Ya basta, ya se acabó. Pues estos jóvenes lo toman y esa cultura quiere decir que empiezan a adquirir una propia cultura, generan una propia cultura con sus propias identidades, con sus propios lenguajes, que sigue siendo válida frente a este deterioro, digamos, que se tenía en la sociedad contemporánea. Y me voy a la última, que tiene que ver con el concepto de autoridad. Entonces les dices, a ver, oye, a ver, la familia no funciona, el empleo no funciona, la cultura no funciona y el gobierno no está cumpliendo. Ok, no funciona nada, pero ¿cuál es tu concepto de autoridad? ¿Quién es la autoridad para ti? Y entonces la respuesta de ellos era la ley. Y cuando dicen la ley, tú dices, híjole, pues parecen estudiantes de la Facultad de Derecho, claro. O sea, la ley. Pero entonces dices, ¿quién es la ley? Y dice, pues ahí viene la ley, te va a apañar la ley te va a agandallar, la ley te va a extorsionar, la ley te va a chingar. Y eso era porque el único mecanismo de construcción de política pública era la policía, que era la gente que iba a detenerlos y hacer estas detenciones ilegales para todos estos chavos. Todo lo que hicimos fue juntar esta información y entender que era un problema metropolitano, no es solo de la Ciudad de México, está en todas las ciudades, está en todas las ciudades de América Latina, está en muchísimas ciudades de África y de Europa. Y encontramos un detalle ahí con los jóvenes, porque generalmente cuando hablamos de los jóvenes, los políticos hablan de los jóvenes como si fueran los jóvenes mexicanos. Los jóvenes mexicanos son muy distintos, absolutamente distintos. Y en este pequeño cuadro del Consejo Nacional de la Población, tenemos un 3% de mexicanos que son muy, muy ricos, pero son tan ricos que no viven en México, ¿no? Y tenemos un 18% en amarillo de los sectores medios que pues son ricos, viven en México y utilizan las mejores escuelas, las mejores formas de convivencia, los mejores clubes, las formas de recreación y son los grupos acomodados de aquí. Y luego tienes un enorme núcleo de sectores populares, ¿no? Que es la masa de la población, donde hay de todo, existen todos los niveles en esos sectores populares. Y son jóvenes que tienen otras opciones completamente distintas. Y luego pongo en rojo estos sectores marginales, que son esas gentes que están realmente excluidas, esos jóvenes que viven en la sierra, que viven en los cerros, que están en localidades marginales y que no van a tener acceso absolutamente a nada. Entonces, cuando pensamos en los jóvenes, tenemos que pensar en todos estos grupos muy distintos y te voy a decir, cada uno de ellos va a formar sus propias pandillas y cada una de esas pandillas van a trabajar de forma muy distinta. Y no es que no se agrupen, sí se agrupan y trabajan de manera muy diferenciada. Cuando hicimos el estudio y viniendo por parte del gobierno de la Ciudad de México, pues le pedimos a todas las policías de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Auxiliar, las jefaturas de gobierno de las delegaciones, etcétera, que nos dieran un mapa de las pandillas. Y este mapita que aparece a la derecha aparece con puntitos. Bueno, de cada uno de esos puntitos, lo que teníamos era el nombre de la pandilla, el número de gente, qué trabajaban, cómo se organizaban, qué hacían, cuáles eran sus actividades, porque eran los datos que nos había dado la policía.
Y del lado izquierdo vas a ver que en 1987 aparecían 1,500 bandas en la Ciudad de México y 2,300 en el área metropolitana. Y las primeras preguntas es, bueno, pues, ¿y qué se puede hacer con esto? Y entregamos este reporte al gobierno de la Ciudad de México. Y voy a decir que hasta aquí, hasta este momento, hasta este instante, hasta aquí quedaría un trabajo de investigación normal. O sea, tú eres académico de la facultad, eres académico del instituto, de la agrupación que tú quieras. Hasta aquí llegas, presentas tus resultados, entregas tu mapa y sugieres, bueno, pues que hagan algo, ¿no? Pero la investigación social aplicada, a partir de este cuadro, empieza a decir, ¿qué podemos hacer? Y entonces cuando fui a ver a la jefa de desarrollo social en el gobierno de la Ciudad de México, me dice, oye, ¿y qué podemos hacer? Le dije, pues no sé. Y dice, pues invéntate algo. Le dije, pero soy sociólogo, no soy mago, ¿no? Me dice, pues invéntate algo y tenemos que encontrar un mecanismo para acercarnos con ellos. Y entonces me puse a revisar estos mapas y mi pregunta metodológica fue, ¿cómo me puedo acercar con todos estos chavos de la misma forma que había hecho el primer diagnóstico, invitándoles una cerveza y platicando con ellos y escuchando su música y platicando de sus experiencias? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces dije, bueno, pues me voy a meter al radio y voy a ver en qué radio están poniendo la música de estos chavos. Y me puse a revisar el radio para escuchar las estaciones y a ver qué estación se dedicaba a ponerles música a estos jóvenes. Y no había ninguna estación que pasara la música de estos chavos. Pero había una estación en el 105.7 de FM, que se llamaba en ese tiempo Estéreo Joven, y el director del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, era Gerardo Estrada. Y Gerardo Estrada había sido mi maestro, y Gerardo Estrada conocía a la directora de Desarrollo Social, y Gerardo sabía que yo era un investigador y que estábamos haciendo un proceso. Y entonces los junté, hablamos y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a prestar la estación para mandarle saludos y empezarnos a acercar a este mundo de las pandillas. Y eso fue muy chistoso porque de un día para otro cambiamos la música, literalmente empezamos a meter la música que escuchaban ellos y en la mañana, en la tarde y en la noche yo les mandaba un saludo y decía, pues un saludo a la banda tal y un saludo a la banda mengana y háblenos por teléfono, ¿no? Porque tenía yo 2 trabajadoras sociales que me ayudaban a recolectar la información de estos grupos. Y entonces me aparecen los nombres de las pandillas, ¿no? Y vienen los mugrosos, sátiros, vagos, verdugos, picudos, nazis, ratas, patanes, virginidad sacudida, que era de puras chavas, vascas, manchados, defectuosos, anfetaminas, niños idos, mocos, sapos. ¿Por qué estos nombres devaluatorios? ¿Por qué todos tienen nombres devaluatorios? O sea, ¿qué nos estaban diciendo los nombres devaluatorios? Era exactamente una forma de expresión de estas pandillas para venir y pintarte tu pared y decir, ok, soy leproso, soy niño oído, soy sapo, soy moco, soy cerdo y vivo aquí y me tienes que aguantar y me tienes que soportar, cabrón. Entonces, con estos nombres, pues empecé yo a ubicarlos, a mandarles saludos y abrimos después un programa que duró más o menos 4 años en el 105.7 de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Un programa de radio que duraba 4 horas los sábados a los domingos de 10 de la noche a 2 de la mañana. ¿Por qué hicimos ese programa? Porque se llamaba Solo para Bandas y porque el asunto era traer a esas bandas a la radio y que se sentaran a platicar lo que estaba sucediendo en sus espacios. Pero no solamente era traerlos a platicar lo que sucedía en sus espacios, sino que en ese horario de las 10 de la noche a las 2 de la mañana era la hora de las detenciones ilegales que practicaba la policía. Entonces el mensaje de radio era, jóvenes, si ven llegar patrullas, tomen las placas, regístrenlas, háblenos por teléfono, son detenciones ilegales, no se puede seguir adelante con esto, etcétera. Y todavía no existía en ese momento la Comisión de Derechos Humanos, debo también de decirlo, y tampoco había teléfonos celulares ni computadoras. En el tercer programa traje justamente a
a una de estas pandillas, ¿no? A los Mierdas Punk. Y dije, pues muy buenas noches, un saludote a toda la banda, están con nosotros los Mierdas Punk. Bienvenido Juanito Mierda, Pablito Mierda y Chuchito Mierda, ¿no? Le dije, a ver, Juanito Mierda, platícame, ¿por qué decidieron ponerse ustedes los mierdas, cabrón? O sea, ¿por qué quieres aparecer ante la sociedad como un mierda, cabrón? Entonces me dice, ¿sabes qué? A ver, aguántame tantito. ¿Está abierto este micrófono? Le dije, sí, por supuesto. Dice, ¿me está escuchando mucha gente? Le dije, miles de gente te están escuchando. Me dice, ¿y puedo decir lo que sea? Le dije, sí, pues puedes decir lo que sea porque este gobierno se caracteriza por la libertad de expresión. Y entonces agarra el micrófono, Juanito Mierda, y dice, pues que chinga su madre el presidente. Entonces en 30 segundos tienes una llamada a la Secretaría de Gobernación del Ministerio del Interior para saber quién es el loco que les está dando el teléfono a estos degenerados para que en una radio pública aparezcan mentándole la madre al presidente. Entonces, los sábados yo hacía el programa y los lunes iba a Gobernación a pedir perdón para explicar que era un mapeo y que estábamos apenas acercándonos al conocimiento de estas pandillas. Transmitíamos los sábados y entre semana nos íbamos a visitar los barrios y en los barrios empezamos a realizar actividades en la calle, o sea, todo era en la calle, todo tenía que tener autorización de la calle, teníamos que hablar con los vecinos, los comerciantes, las autoridades, saber que era un programa de gobierno, era una investigación aplicada que se estaba haciendo y teníamos que trabajar en la calle. Y cuando vas a la calle, te enteras de que en la calle pues hay un montón de obras y un montón de cosas. Y pongo este pequeñísimo ejemplo, que es realmente la creación de Adán. O sea, lo que tienes aquí es a Dios dándole vida a un chavo, banda, ¿no? Y en lugar de angelitos viene un dark y viene un metalero y un oscuro y una calavera arriba de una ciudad gris y abajo del chavo banda tiene un letrero que dice, así se creó la banda. Y con esto hicimos un calendario y lo vendimos y en fin, es toda una historia que no nos da tiempo de platicar ahora. Pero abajo de así se creó la banda dice Miguel Ángel Díaz 13 años y David Cerón 13 años. Entonces mi pregunta fue, a ver, dos chavos con un poquito de pintura roja y negra y azul pintaron la creación de Adán en un lugar que era un tiradero de basura. Y abajo de la ciudad hay un letrero que todavía me conmovió más, que dice, esta pintura está dedicada a una señora que se preguntó por qué hay bandas, se llama Cecilia y es mi madre. Y entonces a mí me cayó el 20 y dije, híjole, fíjate que nosotros, dentro de este mismo proceso de estigmatización, lo que siempre decimos son los picudos, son los nazis, son los mierdas, y los queremos ver como grupos aparte, pero tienen madre, tienen padre, tienen familiares, tienen amigos, viven en entornos y trabajan en situaciones muy complejas. Y esto nos llevó a armar justamente el primer esquema metodológico. Del lado izquierdo tú tienes la sociedad integrada, los muy, muy ricos, y del lado inferior la sociedad marginada, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho con este proceso de acercamiento, que se llama Circo Volador, y te voy a decir por qué se llama Circo Volador. Le dije, porque con los chavos que yo trabajaba, era yo y como 7 chavos, un día les dije, ¿saben qué? Nosotros ya somos una pandilla, cabrón. Nosotros ya somos una pandilla, vamos a buscar un nombre. Le dije, pero no le pongan un nombre tan devaluatorio como todos, cabrón. Y entonces les empecé a preguntar, le dije, a ver, Pulga, ¿cómo nos vamos a llamar? A ver, Piojo, ¿cómo nos vamos a llamar? A ver, Perro. Y después dices el Pulga, el Piojo, el Perro, el Gato, el Caballo, ¿no? A mí me decían el Pavo porque decían que bailaba como guajolote. Y me dice, es que somos como un zoológico. Y le dije, no, porque en un zoológico los animales están presos. Dice, bueno, es como un circo volador porque andamos en una combi moviéndonos de un barrio para otros. Y por eso surgió el nombre Circo Volador, que el principal problema que tuve fue cuando llegué con el director del instituto y me preguntó, me dice, ¿cómo se va a llamar tu proyecto del año que entra? Le dije, se va a llamar Circo Volador. Y me dijo, no, por favor, ponle un nombre académico, un nombre serio, porque Circo Volador no es un nombre serio. Le dije, no, pero es el nombre que le llaman los chavos. Entonces hicimos este esquema metodológico y el Circo Volador, que es nuestro límite social imaginario, hacia abajo
trabaja sobre esa cuestión que todo mundo nos enseña. Las ciencias sociales nos enseñan, las acciones políticas nos enseñan, los programas gubernamentales nos enseñan que es trabajar sobre problemas, ¿no? O sea, siempre trabaja sobre problemas. Pero trabajar sobre problemas no te va a llevar a resolver nada nunca jamás, porque los problemas no se acaban. Entonces tienes la esquina, falta de espacio, subempleo, desempleo, modo contrahecha, deserción escolar, pobreza, exclusión, todos los problemas que tú quieras. ¿Qué sucede cuando cambias la pregunta y en lugar de hablar con estos chavos sobre sus problemas, que aparte ya los conoces, porque están los datos duros y te los están gritando, te los están diciendo, qué sucede si cambias la pregunta y dices, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿Qué te gustaría hacer? Y cuando cambias ese chip de nivel y pasas del problema hacia la habilidad y la potencialidad, entonces te encuentras con un montón de propuestas para trabajar. Y eso te permite tomar justamente a la cultura juvenil como un medio de integración a través de la creación de un lenguaje común. Esta es la idea, digamos, metodológica de Circo Volador. El Circo Volador tiene 34 años de existencia, o sea, no fue un diagnóstico. Sí hay libros publicados, hay artículos publicados, hay un montón de conferencias, hay un montón de cursos, o sea, hay todo un trabajo académico atrás de Circo Volador. Pero 34 años después, seguimos trabajando con estos chavos. Y te voy a decir, por lo menos en estos 34 años me ha tocado ver 3 generaciones de chavos que son completamente distintos. Esas pandillas con las que empezamos a trabajar ya no existen. Esas pandillas son papás, son abuelos ahora, ¿no? Pero tienen hijos. Y esos hijos cambiaron también. Y los nietos de esos chavos cambiaron también. Y hoy lo que tienes es una enorme proliferación de violencia en toda la República a través de la conformación de los cárteles de compra, venta de droga, derecho de piso y todas estas cosas que nos llenan de asesinatos todos los días y requieren de una atención distinta. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no funcionen estos proyectos, o sea, estos proyectos funcionan a nivel popular, se establecen a nivel popular y logramos trabajar en 25 estados de la República. Nos fuimos a El Salvador, nos fuimos a Brasil, en donde conocí a Ignacio, a trabajar con estos programas, sabiendo que existían muchísimas oportunidades de trabajo con estos jóvenes. Y este lenguaje común existe. Lo importante es cómo mantenerlo y cómo poder sostenerlo de una forma que no sea política pública. Y te voy a decir por qué, y con esto cierro. En 1900, o sea, después de esto, recibimos un lugar que podíamos trabajar, que era un espacio para las 3,000 gentes que lográbamos reunir, y nos dieron un cine viejo que estaba abandonado, que estaba céntrico en una zona muy violenta, que se llama el Circo Volador, y en donde seguimos trabajando hasta la fecha. Y en 94, 7 años después de haber iniciado el proyecto de investigación, me dijeron, ¿sabes qué? Pues te podemos dar este espacio, te podemos prestar este espacio, pero no hay un solo centavo. O sea, vino una cosa que llamamos aquí en México el error de diciembre, un enorme problema económico que dejó al gobierno sin recursos. Nos dijeron, te doy el espacio y necesitas tú reconvertirlo en un espacio cultural. Y eso es lo que hemos hecho hasta la fecha. En 98, cuando llega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la gubernatura, primer gobierno de izquierda en la Ciudad de México, me dice, ¿sabes qué, Héctorito? Tu Circo Volador lo vamos a transformar en política pública. Y yo le dije, no, ingeniero, por favor, lo va a matar. Le dije, porque está bien así como va. Le dije, ya aprendimos a ser locutores de radio, aprendimos a ser productores de conciertos, aprendimos a hacer gestión cultural, aprendimos a reparar los espacios, aprendimos un montón de cosas en todo ese proceso. Le dije, si usted lo mete como política pública, lo que va a pasar es que usted nos quiere mucho, nos va a dar dinero, esto va a funcionar bien, y cuando cambie de gobierno y venga otro gobierno,
nadie nos va a tomar en cuenta, va a decir, esto es de Cárdenas, no le hagan caso, no funciona, y etc. ¿Qué es lo que sucede mucho con las políticas públicas? Hoy, actualmente, Circo Volador, después de 34 años, tenemos 6 gobiernos federales, 6 sexenios, tenemos 12 gobiernos municipales, del PAN, del PRI, del PRD buena onda, del PRD mala onda, de Morena. Tenemos funcionarios que nos quieren, funcionarios que nos apoyan y funcionarios que te odian también. Y enfrentamos la pandemia. Y cuando llega la pandemia, tienes que deshacer todo este asunto y tiene que quedar vacío el Circo Volador. Y entonces tienes que reflexionar de dónde vienes y dices, ¿en dónde empezamos a trabajar? En la calle. ¿Y qué hemos hecho durante la pandemia? Salir a la calle, regresar a la calle y trabajar en la calle. Y yo hasta aquí dejaría esta presentación porque digo, obviamente, pues hay muchísimo más material que se puede presentar con esto y decirles que Circo Volador ha tratado de ser un ejemplo de que la investigación social salga de los libros, salga de la academia, salga de las aulas, salga de las universidades y aterrice en las calles, ¿no? O sea, cómo recuperar las calles, cómo aterrizar en las calles, cómo crear conciencia en las calles, cómo hacer talleres en las calles para que esto tenga un impacto mayor, no solamente con tu grupo de estudio, sino con la comunidad, incluyendo las mamás, los papás, los vecinos, los tíos y los vecinos que viven por ahí. Y yo hasta aquí dejaría esta presentación y seguimos en contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Pasamos ahora a la segunda presentación, que tiene como título Apuntes en torno a las pandillas juveniles en la Ciudad de México, entre el 54 y el 68, entre racias y debates, por parte de Sara Luna Elizarraras, del CIESA de la Ciudad de México. Sara es licenciada en Psicología, maestra y doctora en Historia por la UNAM. Realizó un estudio postdoctoral en CIESAS, en la línea Estudios sobre Globalización, Territorio, Desigualdad y Poder. Actualmente es docente en el posgrado de Antropología Social del CIESAS y en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es también coordinadora o co-coordinadora del Seminario Interinstitucional de Historia de las Juventudes del Instituto Mora. Bienvenida, Sara, la palabra está contigo. Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar esta presentación agradeciendo la invitación tanto a el doctor Ignacio Cano como al doctor Cristian Asensio para poder pues, compartir este panel tan interesante pues, con todos los ponentes y bueno, sobre todo con Héctor Castillo, que es un referente, creo, en el trabajo sobre pandillas juveniles. Y bueno, mi enfoque es diametralmente diferente porque finalmente yo provengo de la historia. Y en ese sentido, más bien, esta intervención está enfocada a tratar de bosquejar muy rápidamente, muy sintéticamente, cuáles fueron los debates y las acciones que se realizaron en torno al fenómeno del pandillerismo juvenil en un momento previo a todo esto que maravillosamente nos acaba de narrar, es decir, entre los años 1954 y 1968. ¿Por qué este periodo? Bueno, creo que no se está presentando bien, ¿verdad? Las diapositivas. Ahí está. ¿Por qué este periodo? Bueno, primero que nada, porque es un periodo muy relevante en términos del proceso de urbanización de la Ciudad de México. Es un periodo en donde hay una transformación. Todavía no es como el auge, la expansión, las conurbaciones que van a estar dándole forma a la metrópoli que es hoy la ciudad, sino que es el proceso, es el momento en que se da esta transformación de cierta forma interna, por decirlo, donde hay ciertas zonas de la capital, como pueden ver aquí en el mapa, estas que están en blanco, que van a tener un impulso por parte del trabajo del Departamento del Distrito Federal entonces y del gobierno federal para ser modernizadas, para contar con equipamiento urbano, con servicios, ¿no? Agua, luz, etcétera, y donde van a tener lugar también los grandes proyectos de vivienda, pensemos en los multifamiliares, el desarrollo de estas colonias de sectores medios como Colonia del Valle, Narvarte,
toda esta parte que, como les digo, pueden ver aquí en color blanco. Mientras que el resto de la ciudad, el proceso urbanizador va a ser muy gradual, inacabado en muchas regiones, especialmente en las más lejanas, ¿no? Si bien va a haber por ahí uno que otro proyecto periférico, pensando justamente en el caso de Santa Cruz Mellehualco, que es un área que también Héctor Castillo conoce perfectamente, bueno, en realidad hay un contraste espacial muy importante que se da en estos años. También es un momento de un importante crecimiento demográfico y esto se va a reflejar evidentemente en un incremento sustancial de población joven, sobre todo este crecimiento va a provenir de la migración efectivamente, pero también pues de la natalidad y esta población juvenil va a estar precisamente, el número va a incrementar sobre todo en las delegaciones Gustavo Amadero, Iztacalco y Azcapotzalco en estos años. Ahora, también son años donde hay importantes cambios en las dinámicas y en las prácticas al interior de las familias. ¿En qué sentido? Bueno, pues es esta época en donde, en términos de imaginarios sociales, de representaciones, bueno, pues está ya circulando nuevas maneras de pensar el matrimonio, de pensar la pareja, de pensar la crianza, la relación de los hijos con los padres. Pero además, digamos, ya en las prácticas reales hay un incremento importante de mujeres que se suman a la fuerza laboral remunerada o a las profesiones, y bueno, esto genera en muchos casos expresiones de pánico moral, y por eso les puse aquí esta imagen, ¿no? Que ilustra, ¿no? Este tipo de comentarios, de opiniones, a veces en la prensa, pero también en ciudadanos y también en algunos casos en especialistas, en sociólogos, criminólogos que van a estar interesados en el tema de las pandillas en estos años y que atribuyen precisamente este fenómeno pues a el desequilibrio de los hogares por ausencia de los padres o por sus excesos en términos de diversiones, de inmoralidades, que es un lenguaje muy propio de esa época, ¿no? Y por supuesto también es en estos años que se da esta consolidación del ideal aspiracional de la educación, sobre todo la educación profesional, los estudios universitarios, y entonces la imagen del joven universitario pues va a ser como que la encarnación misma de lo que puede ser el éxito social, especialmente para los sectores medios, pero en términos aspiracionales va a estar en todos los sectores. Obviamente, si tenemos en cuenta esta segregación en términos urbanos, podemos entender que el acceso real pues a la educación, y no digamos universitaria, sino desde nivel secundaria, es totalmente inequitativo, no hay suficientes planteles escolares. Año con año, en estos años 50 y 60, miles de jóvenes, adolescentes se quedan sin lugar para estudiar siquiera la secundaria, ¿no? Entonces, esto también obviamente conduce a la presencia de jóvenes en las calles. Ahora, en estos años, del 54 al 68, también o se hace evidente que hay una transformación, unas transiciones en la manera en que se conceptualiza desde la ciencia social este fenómeno. Es decir, todavía en los 54, que es cuando empieza a haber una mayor visibilidad, sobre todo en la prensa, pues de estas notas periodísticas que hablan de estos grupitos que están en la calle, que molestan a la gente que pasa o que los atracan o que roban autos, etcétera, pero todavía se refiere al tema como delincuencia infantil, un poco siguiendo el título de una publicación de los años 30 de Luis Garrido y José Ángel Ceniceros, que así se llama, pero justo en los años 50, 56, 57, este término es sustituido por el popularizado término de rebeldes sin causa. Este mote que obviamente se toma de la película estadounidense de ese nombre, pero que trasciende y se vuelve la manera cotidiana de referir a estos grupitos juveniles, sobre todo los que provienen de sectores medios. Aquí es algo que va a caracterizar también el periodo y estos debates que yo les pongo aquí, que es la diferencia social, es decir, hay mucha incomodidad y mucha inquietud, porque no solo es un fenómeno que se aprecia en jóvenes de sectores populares, en donde de cierta manera hay una suposición de que pues es natural, que la misma precariedad,
que la misma falta de recursos, de oportunidades, pues los haga cometer actos delincuenciales, no es como las suposiciones o premisas de la época, sino que hay esta sorpresa, azoro por parte de los jóvenes de sectores medios y altos que también están haciendo sus grupitos y que salen a la calle y molestan a la gente o violan a las muchachas, ¿no? Entonces se les empieza a llamar rebeldes sin causa. Y esto no solo la prensa, sino gente que escribe pidiendo ayuda a la presidencia o al regente, entonces Ernesto Uruchurtu, y que también en los partes policiales. Pero bueno, entonces, en general podemos bosquejar que hay tres tipos de debates en torno de este fenómeno. Uno tiene que ver con el tema de la familia que les mencionaba, estos cambios que por una parte hay quienes dicen es que la autoridad paterna sigue siendo muy rígida, hay que ser más suaves con los hijos, necesitan afecto, y por otra parte están los que dicen no, es que los padres ya están siendo demasiado complacientes. Otros están los que apuntan a que pues es la ausencia materna la que genera el fenómeno de las pandillas, porque ya no está la madre en casa que está vigilando a sus hijos y entonces los hijos se van y buscan malas compañías, etcétera. Y también hay una importante beta de debate que tiene que ver con la crítica muy moralina, por supuesto, hacia los medios, revistas y cine predominantemente, que son los que pues también muestran estas nuevas sociabilidades y nuevas prácticas de consumo juvenil, porque además en términos globales esta es una época donde las figuras juveniles cobran importancia a nivel mercantil, por decirlo, ¿no? Entonces, esa es una línea del debate. El otro, que es donde yo más bien he centrado mi atención en mi investigación, tiene que ver precisamente con estas estigmatizaciones diferenciadas a partir de el lugar donde estas pandillas se operan, donde están ubicados, ¿no? Y cómo esto no solo tiene un efecto en la manera en que se les representa, sino también en la manera, y esto lo comentaré en unos minutos, también en la manera en que institucionalmente, es decir, desde la policía, pero también desde las medidas tutelares que se emprenden contra estos grupos, se hacen a estos chavos, ¿no? O sea, finalmente, si provienen de sectores medios, hay bueno, no me voy a adelantar, pero hay una mirada y un debate diferenciado. Y este debate sobre todo apunta a que los jóvenes de sectores populares potencialmente son delincuentes por las mismas condiciones sociales. Una suerte de determinismo espacial es la que prevalece ahí, mientras que cuando se habla de la delincuencia o la rebeldía juvenil de jóvenes más acomodados o de sectores medios, se apunta más a la cuestión de pues, los excesos que la familia le permite, la posibilidad que tienen de gastar dinero, de tener automóvil, de salir de paseo, etcétera, y cómo eso pues trastoca o relaja sus límites del buen comportamiento. Y bueno, como les decía, también va a haber una importante atención por parte de las ciencias sociales, criminología también, que van a estar muy atentos a qué es lo que sucede. Entonces se generan una serie, numerosas mesas redondas sobre el tema, ¿no? Donde penalistas o sociólogos, pienso igual en Luis Garrido, en Solís Quiroga, en Alfonso Quirós Cuarón, todos estos personajes que digamos en términos de conocimiento disciplinar tienen cierta autoridad en la época, bueno, pues están enfocados también a pensar qué es lo que está sucediendo con estos jóvenes. Bueno, entonces esas son las tres líneas de debate que obviamente van a tener un impacto en la manera en que desde el Estado y sus diferentes instituciones se va a actuar. Un poquito algo que no les mencioné es que en estos años, más o menos alrededor de 1960, 61, se calcula, según datos de la policía, que hay un total de 375 pandillas. Poquitas si uno contrasta con las cifras que nos acaba de compartir el doctor Héctor Castillo, pero aún así para la época les parecen demasiadas. Y a tal grado que a partir de 1958 se implementan las redadas, las razias, es decir, estas acciones policiales donde van las julias con los granaderos, ¿no? Los servicios especiales de la policía, que así se le llamaban, y levantan pues a cualquier joven que esté en la noche en la calle o en algún centro de reunión considerado peligroso, que eso puede incluir cines, neverías, cafés, etcétera, y que no logre demostrar que tiene una ocupación honrada, es decir, que no demuestre que sea estudiante o que tenga un trabajo.
Entonces se los llevan y muchos de ellos menores de edad son llevados al tribunal para menores y los mayores pues directamente también pues a la cárcel, ¿no? Entonces, esta va a ser la principal medida estatal que se emprende contra estos jóvenes. Va a haber algunas variaciones a lo largo del periodo, especialmente ya llegaron los años 60, es muy notorio que pasan las redadas de estar más o menos equilibradas en términos espaciales, es decir, empiezan a levantar jóvenes desde la Roma, la Condesa, la del Valle y todas las colonias más al oriente de la ciudad o al norte. Y ya después de los 60, las redadas se concentran en el norte y el oriente de la ciudad. Anillo de Circunvalación, la Romero Rubio, la Colonia Moctezuma, Río Frío, Valle Gómez, toda esta zona más hacia el oriente, que obviamente son colonias de las que entonces se les llamaban colonias proletarias, y también, bueno, pues esta parte como de ciudades perdidas y otro tipo de asentamientos, pues todavía semi-urbanizados, ¿no? Esa va a ser una de las principales acciones. Otra va a ser que también a partir del 60-61 va a haber un mayor énfasis en que hay que distinguir quiénes son estos muchachos que están siendo detenidos por la policía. Un poco por la exigencia también de los padres, algunos padres de familia que dicen no pueden agarrar parejos, se tienen que fijar pues quién es quién, ¿no? Entonces va justo a establecerse esta diferenciación entre quiénes son rebeldes sin causa, desorientados, ¿no? Niños de clase media y quiénes son realmente peligrosos, es decir, quiénes son estos pandilleros que vienen de estos barrios precarizados y a ellos sí todo el peso de la policía y a los otros más bien hay que entrar con un programa más de orientación juvenil. Y bueno, también una tercera manera en que se va a atender el problema es ya hacia el final del periodo que yo abordo, el establecimiento de una serie de iniciativas de ley que trata de contener pues precisamente las acciones que sí pueden ser tipificadas como delitos, porque obviamente el comportamiento de estos grupitos puede ir desde lo más inocuo, es decir, desde sociabilizar en la calle, y sí, que se toman las cervezas, etcétera, pero pasa por muy diversos grados, ¿no? Otros van a molestar, van a echar pedradas, se van a pelear entre ellos en algunos casos, y en casos más graves y más amenazantes para autoridades y para vecinos, es cuando se dedican a atracar y sobre todo el tema de la violencia sexual, que va a ser un sello distintivo de estos grupos en esta época. Y justo estas iniciativas de ley que se van a discutir entre 1966 y 1968 van a estar encaminadas precisamente a agravar las penalizaciones contra violaciones tumultuarias cometidas por pandilla y también para cualquier otro delito cometido por pandilla. Entonces se aprueba la figura propiamente del pandillerismo como agravante en casos penales. Bueno, como el tiempo es muy poco, obviamente me gustaría mucho extenderme más, pero básicamente quería nada más esbozar justo estas acciones, estos debates y cuáles son las líneas de exploración que yo desarrollo en mi investigación histórica, ¿no? Justo ahorita estoy mucho más centrada precisamente en cuál es el seguimiento que se da a estos procesos sobre violencia sexual que son cometidos por pandillas, en el sentido de que, bueno, hay un seguimiento que va a estar igual diferenciado en términos de clase social. Y entonces uno mira los expedientes, ¿no?, de los detenidos por estas faltas y, bueno, en qué medida cuando provienen de cierta zona de la ciudad, que puede ser considerada una zona clase mediera, va a tener cierto seguimiento, y cuando vienen de zonas populares, ¿no?, cuál es el seguimiento. Y lo que hasta ahorita en esta exploración apunta es que evidentemente el estigma territorial pesa precisamente en la manera en que se aborda el tema, no solo para los acusados, sino inclusive para las víctimas, para estas mujeres también que pues, son atacadas en la calle. Ay, ya me sale. Y bueno, ya la última es que eso sí tengo pendiente todavía por explorar, cuáles son los efectos de la aprobación de estas iniciativas que les comenté, que se dan ya hacia finales de este periodo, 1966-68, y también, y esto no lo puse en la presentación, pero yo creo que es una pregunta que hay que explorar, ¿qué sucede que finalmente en estos años que van de finales de la década de 1960 y
la década de, digamos, finales de la década de los 70, que es nuevamente este resurgimiento y visibilización de estas pandillas en las calles, ¿no? ¿Qué pasa en el entretanto? O sea, las pandillas van a estar ahí, sí, siguen, pero ¿por qué en el debate público, por lo menos, y en el debate especializado, desaparece o se minimiza el tema? Esa es otra línea que, bueno, está en proceso de ser investigada. Y pues hasta aquí, gracias por el tiempo y por su atención. Muchísimas gracias, Sara. Pasamos ahora al tercer expositor, que es Henry Moncrief Zabaleta. Henry es antropólogo social y fotógrafo documental. Es doctor en sociología por la UNAM y ganador del Rachel Townwood Memorial Prize for Visual Sociology del Social Science Research Council de Estados Unidos. Trabaja actualmente con sociología visual, pertenencia social, territorios estigmatizados, jóvenes de barrios populares y estudios de masculinidad. Él nos va a hablar hoy sobre una ponencia que tiene como título Desclasificando la mirada sobre los jóvenes de colonias populares, agrupamiento y pertenencia. Adelante, por favor, Henry. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Encantadísimo de compartir con Héctor, Sara, Cristian y por supuesto Ignacio. Saludo también a la gente en la transmisión de YouTube. Voy a compartir pantalla con una presentación un poco corta y bueno, creo que a diferencia de las otras ponencias, yo estaré como en la historia del tiempo presente, ¿no? Digámoslo así, porque vengo saliendo de trabajo de campo justo cuando comienza la pandemia de la COVID-19. Entonces, bueno, es un poco como una etnografía actual de lo que puede estar sucediendo en las maneras en que los jóvenes se agrupan y construyen pertenencia en territorios periféricos de la Ciudad de México. Se puede compartir pantalla. No sé si logran ver, ¿sí? No, te vemos a ti personalmente. Sí, todavía no. No se puede ver. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, la ponencia la voy a llamar Desclasificando la mirada sobre los jóvenes de colonias populares, agrupamiento y pertenencia. A ver, yo quisiera comenzar con pensar en la mirada, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿O de qué hablo yo cuando hablo de esto? Y creo que, bueno, cuando hablamos de mirada, hablo de una perspectiva, manera de ver, ¿no? Son como categorías de percepción que involucran un punto de vista, ¿no? Foucault también hablaba de la nominación de lo visible, ¿no? Que era como que hubiese una aparente simplicidad en la mirada que cataloga y da por evidente el mundo. Mirzoeff, que también es como Foucaultiano, habla del derecho a mirar, ¿no? De los subordinados, y que existe un régimen de visualidad que se reserva para sí la posibilidad casi exclusiva de ver e imaginar el mundo. Entonces, yo que ando en cuestiones de sociología visual, trabajo mucho con imágenes y esto va a ser muy importante. Y en muchos casos he visto que con los trabajos de fotografía con jóvenes, mirar es casi un desafío a la autoridad, ¿no? Es reivindicar lo real, lo real frente a lo que se marcan como la catalogación de cómo estamos viendo el mundo. Entonces, yo me pregunto también de cómo hace un investigador de clase media y extranjero para ver a los jóvenes de los sectores populares. Por supuesto, es una mirada muy de afuera que poco a poco la tuve que ir matizando en el trabajo de campo. Y es que el trabajo de campo también está configurado por una visualidad. Y la visualidad básicamente es institucional, ¿no? O cuestiones geográficas muy exteriores. Cuando fui a estudiar a los jóvenes de la Desarrollo, que es una colonia popular ubicada en el oriente de la Ciudad de México, pues ya la propia geografía me decía algo. Había indicadores socioeconómicos de que el territorio concentraba privaciones socioeconómicas muy importantes.
que la visibilidad pública de la colonia era interesante también, porque estaba estigmatizado como un infierno social, como que fuera lo peor, lo más peligroso de Iztapalapa. Los registros administrativos presentaban una alta incidencia delictiva, y es una de las colonias donde circula más las drogas en Ciudad de México. La acción del Estado construye al territorio como que si fuera una roja, ¿no? Es decir, tiene muchos tiempos siendo intervenida por operativos policiales. El contacto de los jóvenes con el Estado está muy marcado por la relación con la policía. Y en 2019 fue en esta colonia donde se inaugura la operación de la Guardia Nacional en Ciudad de México. También un tema que era, eso ya lo resaltó muy bien Héctor, es que el estigma recae en los jóvenes que ahí residían. Son delincuentes, son drogadictos, son sicarios, son chacas, son reggaetoneros. Un poco el lenguaje cambia en el tiempo presente. A ver, ¿dónde está el desarrollo, no? Estamos viendo un territorio que está a los límites de la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, pero a los límites de la Ciudad de México, ¿no? Ahí en el punto rojo pueden ver dónde está esto. Ahora está más conectada recientemente con el teleférico, y pueden ver que es un área de, ¿sí? de autoconstrucción de viviendas, de una colonia popular, y esa es la visualidad que uno puede tener de esta colonia muy exterior, digámoslo así. Pero hay algo que quiero resaltar, y es que los jóvenes comúnmente se burlaban de las fotografías que yo hacía, ¿no? Diciendo que mis fotografías eran como de turista, muy exteriores, ¿no? Como que se mofaban de mí porque me decían que me faltaba barrio, como que tuviese que acumular un capital simbólico, un capital de respeto para poder meterme a la colonia, digámoslo así. Y ellos también me reclamaban algo, ¿no? De que tenía que hacer como una sociología con otros ojos. Comúnmente la manera de pertenencia al espacio era muy naturalizada, o casi natural, digamos. Te decían, porque somos de aquí, güey. Esa era la explicación que ellos les daban a los agrupamientos y pertenencias que tenían en el territorio. Pero esto también para mí representó como un llamado de atención para entender el sentido de pertenencia de los jóvenes, ¿no? Y mi tesis de doctorado lo que trata es de resolver la pregunta ¿quién soy? A través de otra, ¿no? ¿De dónde soy? Considero arraigos, apegos, identificaciones y las memorias de estos jóvenes que le van a dar soporte a su vida cotidiana. Y para mí era preciso entender los vínculos, los espacios, los movimientos y los ambientes donde los jóvenes decían que se sentían a gusto o como en casa. Y es que sentirse familiar en el entorno y reconocido por los demás es fundamental en la construcción de cualquier sentido de pertenencia. Pensando en esto, bueno, una de las primeras cosas que hago en el trabajo de campo para entender el territorio donde se desenvuelven los jóvenes, donde se inscriben los jóvenes, porque muchas veces se estudian a los jóvenes como que si estuviesen apartados de las comunidades donde pertenecen, digámoslo así. Y lo primero que tuve que hacer fue desromantizar lo comunitario, ¿no? Siempre se dice, aquí todos nos conocemos, pero esta frase tiene una carga narrativa muy moralista, digamos así, que fui descubriendo en una geografía. Quienes me conocen saben que me encanta la geografía, las cuestiones visuales, y me empiezo a darme cuenta que las calles tienen una mirada muy exterior, ya que siempre aparecen como reducidas, invadidas como por el caos, el desorden, la inmoralidad, un poco citando a Sara, y la violencia hace sentido, ¿no? Y en esta geografía moral se organizan los cuerpos, digamos, en grupos, lugares y personas que son visualizadas como inferiores o inmorales. Estas ideas de inmoralidad, de inferioridad, recaen sobre todo en los jóvenes que están en la calle, porque voy a hablar mucho de cómo los jóvenes se relacionan y tienen sociabilidades y agrupamientos en la calle. En pocas palabras, cómo esta juventud está siendo visualizada como dañada, drogadicta y delincuente en la colonia. Entendiendo que las calles son moralizadas, sobre todo por los vecinos, que tienen mucho más tiempo ahí, tienen los títulos de propiedad, que son sus padres, todo esto, empiezo a darme cuenta en la etnografía que hay un buen camino, ¿no? Marcado por la dignidad del joven trabajador, es decir, los jóvenes que tienen trabajos trabajos precarios, muchos de los cuales pueden ser en el tianguis, o los estudiantes que les va mejor
este sería como el buen camino, ¿no? O sea, ¿cuál sería la dignidad de los jóvenes en el barrio? Pero también hay un mal camino que representa el mundo de las drogas, los vicios, la delincuencia. Y en la etnografía yo me empiezo a dar cuenta que los jóvenes zigzaguean con esto, el buen camino y el mal camino, ¿no? O sea, no es lineal las relaciones morales que tienen con el barrio. Eh, También puedo decir que el orden moral de la comunidad se da por una ciudadanía muy autoritaria, y es que han cambiado también los sistemas de policiamiento, con policías de proximidad en estas colonias, siendo que el primer filtro para la posterior operación física de las fuerzas de orden público son los propios vecinos. Los vecinos denuncian que los jóvenes se encuentran en una esquina, que los jóvenes están consumiendo drogas en tal lugar, consumiendo alcohol. Es decir, hay un control moral del barrio donde los jóvenes se inscriben. Ahora bien, hablando un poco de cómo se da este agrupamiento juvenil en cuanto a esta moralidad del espacio, es que me di cuenta, y hay una huella, hay un trazo muy interesante de esto en redes sociales, en medios de comunicación, donde hay una figuración del joven de sectores popular como si fuera un chaca. Es decir, la figuración más estigmatizante de esto sería la de un joven que es moreno, tatuado, musculoso, con actitudes sospechosas. Hablo de varones, sobre todo, que viste con gorra, que vaya volando por las calles, utilizando sobre todo Tinder, que seas devoto de San Judas Tadeo, y que probablemente tenga una pistola en la mariconera. Los jóvenes comúnmente me decían que había un estigma de ellos que, o sea, pensaban que tenían hasta pistolas en las mariconeras, que comúnmente llevan en su estilo de vestir. Entonces, pero bueno, yo digo que, y entiendo en la etnografía que hice, que los jóvenes juegan con estas fronteras y van a pluralizar el espacio público aún más, porque hay sentidos muy propios de la juventud en el entorno. Yo diría que el propio agrupamiento de los jóvenes depende del depósito identitario que es el chaca, ¿no? Y es la frontera como moral que los propios jóvenes marcan para distanciarse o no de este personaje, porque aparentar serlo o construirse como chaca también te puede dar respeto en el lugar, pero también hay procesos de distanciamiento porque tampoco quieres que estés ser apresado por la policía. Entonces hay un juego como con este fantasma en el cual se encarna o también se evita, ¿no? Los jóvenes juegan con esto, con esta idea muchísimo. Es decir, en relación con el chaca, los jóvenes empiezan a hacer bandas de reconocimiento barrial, bolitas para moverse, estoy hablando de los vocabularios que ellos tienen, y que crecen en la ciudad, porque la bolita crece de manera efervesciente. O sea, en cualquier momento se va uniendo cualquier joven de otro lugar, de otro barrio, en combos para ir a fiestas o a escuchar reggaetón, en crews también que son parte como de la cultura hip hop y del skate, en grupos musicales, artísticos, deportivos, obviamente hay rockeros, hay punketos, hay todo esto en el barrio. Y algo muy interesante en el desplazamiento de los jóvenes interior en la colonia es que necesitan siempre un valedor, ¿no? Para proporcionarse seguridad. Entonces yo siento que se necesita como un marco conceptual novedoso para entender todo esto, porque la fluidez de los encuentros y de los jóvenes es, o sea, no alcanza un poco los conceptos que a veces tenemos para entender todo este dinamismo que tienen los jóvenes cuando se van haciendo grupos entre ellos. Incluso los agrupamientos de los jóvenes son cruzados entre sí. Puede haber bandas con bolitas, con crews, todos a la vez, que se transforman en valedores. Entonces, el barrio, como forma de pertenencia, eh, también se puede transportar, ¿no? Se puede transportar a otros barrios, se conectan con otros barrios. Esto va a ser muy interesante en las formas de agrupamiento de los jóvenes de sectores populares. Ahora un poco como el estilo, ¿no? Cómo se encarna el chaca, ¿no? Es como una moda, que pasa por un outfit callejero, que tiene mucho desprecio, sobre todo por los vecinos, familiares, madres, de reggaetonero, ¿no? Chaca y reggaetonero a veces se intercambia un poco, ¿no? Y entonces llevan ropa deportiva, prendas Goga, ¿no? Tenis, Nike, Adidas, Puma, tenis que pueden ser originales o auténticos o no, tatuajes, piercings, zarcillos, cortes de cabello extravagantes, porque hay muchísimas estéticas para varones en los barrios, gorras y otros accesorios, ¿no?
Y aquí se ve como un comentario de uno de los chavos que entrevisté, que lo llamó Oscar, donde él dice bueno, que él salió en estas fotos de diferentes partes de su cuerpo como un tantito chacalón, ¿no? Para que vayan entendiendo cómo se arman estilos hasta de vestir y de encarnar el chacal. Entonces, también con esta idea que les digo de visibilizar que hay pluralidad en el espacio público, yo hice una etnografía en 3 espacios, al menos detecté 3, pero pueden haber muchos más. Y de hecho creo que el propio trabajo etnográfico que hice necesita más, porque, por ejemplo, hay otras instituciones en el barrio, como el tema de la religión, por ejemplo, el tema de los castigos a los jóvenes cuando consumen drogas, en instituciones de alcohólicos anónimos. O sea, todas estas cuestiones son importantes también en la pertenencia, pero voy a trabajar con estos 3 lugares, ¿no? Que son las canchas, las barras y las esquinas. A veces se habla de los jóvenes en la calle, pero no se habla del lugar donde están ellos, porque es distinta la identidad de los jóvenes que construyen en estos espacios. Entonces generan pertenencia entre ellos y tienen formas de convivencia pública. Y esta es su relación con el barrio, ¿no? Las canchas, por ejemplo, son valoradas positivamente al ser controladas por los vecinos, y los jóvenes aquí no reflejan formalmente un antagonismo con los valores que dominan el vecindario. De hecho, tratan de mantener una imagen positiva de sí mismos, expulsando a los que ellos llaman drogadictos, los chacas. Obviamente esto se desvanece en las noches. En las noches la cancha empieza a ser vista como un lugar de fiesta y la policía entra aquí a estos lugares. Entonces los jóvenes tienen que mover mucho la moralidad para mantenerse seguros frente a la policía y frente a otras organizaciones, sobre todo delictivas en el territorio. A ver, otras cuestiones son las barras y las esquinas, o banquetas, ¿no? Que pueden ser lugares muy estigmatizados, donde todo es visualizado como criminal, muy vigilado por los vecinos, donde además circulan las drogas y el hostigamiento policial realmente férreo, ¿no? Totalmente extralimitado. Entonces el significado de la práctica y los cuerpos y los sentidos de los jóvenes en estos espacios es de por sí o en sí mismo transgresivo para la comunidad. Estar en este espacio ya te convierte en una persona no grata, ¿no? En estos espacios también es importante destacarlo, que se configuran plazas, son lugares básicamente concesionados al crimen organizado, sobre todo para traficar drogas ilegales, donde además hay tolerancia de policías a estas ilegalidades. Entonces, esto nos lleva a un plano donde se puede haber una discusión entre jóvenes, sectores populares e ilegalidad. Yo digo que esto es bastante fluido y es un zigzag, ¿no? Hay muchos perfiles de jóvenes en estos sectores, y no puede decirse que una esquina construye una socialización delincuente, una carrera delictiva lineal en el barrio. Y muchos chavos que cometen un delito surfean un poco como, filtrean un poco con el delito y vuelven a la escuela, vuelven a la universidad, o de vez en cuando, qué sé yo, hay algunos que sí son adscritos dentro de tramas delictivas importantes, ¿no? Como cárteles en la zona. Entonces, yo creo que hay que tener como una fluidez de esto y discutirse muchísimo más. En todo caso, en estos lugares los jóvenes viven con mucha angustia a veces en estos lugares, porque hay confianza entre ellos, también hay desconfianza, se reconoce que hay indiferencia, hay seguridad y hay violencia. Esto lo puedo transmitir, por ejemplo, aquí pueden ver 3 fotografías, jóvenes en la cancha, uno mamado que viene de las barras, y un poco un jóvenes cuando están traqueteando drogas, haciendo circular las drogas, y lo hacen muy rápido, ¿no? Y bueno, uno de estos jóvenes fue asesinado por un cártel. Y fíjense que una de las cuestiones que me comentaba él de cómo se vive esto es que no sabía qué papel tenía la policía en su vida, ¿no? O sea, porque no sabe quiénes son los con qué policía está pactada la plaza. Entonces, viví esa angustia de no saber cuál es la relación que tienes con la policía. A mí me dio muchísimo trabajo de entender, y tuve que entender su vida un poco por conversaciones de chat. Tuve que reconstruir todos estos procesos que sintetizan toda la necropolítica que existe en el barrio. Pero bueno, ahora voy a concluir con 2 láminas
y es que para considerar este tema, diría que el barrio tiene una centralidad muy importante para los jóvenes sectores populares. Siendo un medio de socialización, da mucha identidad, y el barrio también es un efecto de pertenencias que se mueven, y arraigos sociales en el territorio que se reconoce propio. Lo barrial es una raíz imaginada de cohesión social que permite el agrupamiento y el reconocimiento entre los jóvenes. No funciona como una relación lineal con el territorio, no está circunscrito a un límite administrativo, no es que es un barrio y el otro barrio no tiene reconocimiento. De hecho, pueden conectar geografías los jóvenes. Esto pasa sobre todo con los movimientos en grupo que tienen, donde conectan barrios con barrios, a veces incluso mezclan grupos de diferentes clases sociales. Entonces es muy interesante eso. Y creo que también la noción juvenil de barrio desborda a sí mismo los significados más estigmatizados que hay, y las miradas exteriores más fijas, ¿no? Estas que presenté al comienzo. O sea, el barrio para los jóvenes va más allá de las privaciones materiales y simbólicas, y asimismo rebasa incluso a la violencia y la presencia del crimen organizado. También creo que también hay que discutir esta idea del romance de la que todos nos conocemos. Eso lo he visto así en videos, incluso en YouTube, de Mi Barrio Me Respalda. Esto puede ser muy exagerado. Más bien hay una política para pertenecer en el espacio público, con el capital que los jóvenes tienen en el espacio público y las prácticas creativas que los jóvenes tienen para maniobrar con esta ciudadanía autoritaria que siempre lo está vigilando, y las fuerzas de orden público. Y bueno, otra cuestión que puedo decir es que el barrio también es un lugar plural, ¿ok? Entender la calle como un lugar plural es algo que me llama mucho la atención en la etnografía que hice, que el vínculo joven-colonia, o sea, es preciso entender todo esto como una textura y una dinámica muy compleja de microterritorios y microdiferencias para los jóvenes. Es decir, quizás unas calles son seguras para ellos, pero a la vuelta de la esquina es insegura. Entonces todas estas cosas creo que hay que entenderlo a nivel como geográfico y cartográfico. Que muchos jóvenes también reproducen jerarquías y clasificaciones muy sexistas, clasistas y racistas. Y con estas narrativas ellos justifican la violencia que pueden tener al lado, ¿no? Al lado de su casa, y la injusticia que ven en su entorno. Así que bueno, tampoco son ángeles. Aquí hay muchas cuestiones que tienen que ver cómo interiorizan la desigualdad. Y no confundir la violencia de estos barrios con el estigma territorial. Yo pienso que la relación entre delito, exclusión y juventud no es lineal, ni en tiempo ni espacio. No es que un joven que delinca va a terminar siendo un delincuente consumado, no es que hay ciertos espacios que construyen a jóvenes como si fueran delincuentes. Entonces no hay que esencializar la imagen de estos jóvenes que viven en espacios precarizados, con quienes ejercen violencia criminal y se encuentran inscritos en tramas delictivas. Y bueno, un comentario así como que vengo yo reflexionando recientemente es que la expansión del crimen organizado y la economía de las drogas en los barrios de este tipo ha afectado la asociación de los jóvenes en el espacio público, y que en efecto los jóvenes sienten mucho miedo ante todo esto, ¿no? También que su adscripción al delito la siento mucho más vulnerable, mucho más dependiente, aislada, porque siento que poco a poco se empiezan a desvanecer las bandas, las pandillas, todo esto, y emergen figuras más individuales del delito, donde ellos se inscriben, como el sicario, el narcomenudista, todas estas cuestiones como un poco del outsourcing al crimen organizado que se da de los jóvenes en estos territorios. Entonces, bueno, creo que con eso ya tenemos. Muchas gracias, Henry, por tu presentación. Y por último tenemos la presentación de Cristian Asensio. Cristian es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Trabaja en las siguientes líneas: Juventudes, Violencias y Seguridad. Es profesor a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrante del Comité Asesor del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana, también de la UNAM. Cristian nos va a hablar sobre representaciones sociales relativas a la violencia y espacio público en las pandillas de la Ciudad de México. Por favor, Cristian.
Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por la oportunidad también de estar en este evento, por supuesto, con el doctor Héctor, ¿no? Un referente, y además, pues mi profesor, ¿verdad? También, Sara, muchas gracias también por poder compartir este espacio y, por supuesto, con Henry. Entonces, bueno, más allá de esta presentación inicial y de decir que estoy muy contento de estar aquí, pues quisiera hacer una breve introducción antes de proyectar mi presentación. En primer lugar, quiero decirles que algunos de los planteamientos que voy a proponer ahorita fueron más bien resultantes de una investigación que se realizó entre el año 2012 y 2016, digamos, como mi tesis de doctorado en ese momento, y que fue, digamos, muy enfocada a tratar de reconocer agrupaciones juveniles en México que pudieran coincidir con algunas definiciones de pandilla que se han hecho a nivel internacional y que pudieran eventualmente hacerlo comparable, ¿no? En ese sentido, en aquel momento fue muy importante para mí pues identificar ese tipo de grupos que, como ahorita señalaron tanto Héctor como Sara, pues son grupos que han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Se habla de los años 50, 60, pero después en los años 90, 2000, y a mí me tocó hacerlo, digamos, en 2012, de 2012 a 2016, y me tocó encontrarme, pues, con varios aspectos que me permitieron plantear ciertas características que pueden definir hoy en día a estos grupos y distinguirlos de otros, y también me permitió ver, pues por supuesto, dinámicas, en algunos casos similares a las que históricamente se habían presentado y en otros casos diferentes. Y bueno, en fechas recientes lo que hemos visto es otro tipo de transformación, ¿no? Como una dilución de algunos de estos grupos, menos claridad en términos de su organización y también, por supuesto, más énfasis en la dimensión de la presencia de grupos del crimen organizado. A pesar de ello, en la última encuesta nacional de victimización, por ejemplo, del año 2021, todavía en la Ciudad de México, por lo menos, más del 36% de los habitantes afirman haber presenciado como una de las actividades primordiales en sus entornos, pues la presencia del pandillerismo, ¿no? Sin que con cierta claridad se defina a qué se refiere, ¿no? Pandillas, pandillerismo o bandas violentas, es lo que suelen decir. Pues bueno, hablando con base en esa experiencia, voy a presentar algunos puntos muy particulares. En primer lugar, quiero decir que en aquel momento a mí me pareció ya muy presente el tema de reconocer por lo menos a las pandillas. En el caso de la Ciudad de México, digo, habrá que ver otros contextos de México. México es muy diverso, muy amplio, ¿no? Especialmente hacia el norte, hacia el sur del país, con una mayor cercanía con las fronteras, ¿verdad? En el caso del sur, pues con Centroamérica, y en el caso del norte con los Estados Unidos, y la configuración de este tipo de agrupaciones. Pero en el caso de la Ciudad de México, cuando yo realicé esta investigación, pues ya en aquel momento ya se hablaba de una presencia mayor de pandillas que desde las clasificaciones internacionales, por lo menos desde la Organización de Estados Americanos, podrían plantearse como pandillas irregulares, ¿no? Poco estructuradas, con un número de integrantes más o menos limitado, ¿verdad? Entre 14 a 20, con formas específicas de relación, pero quizá menos acentuadas, ¿no? Como en otras organizaciones en términos de la propia vestimenta, los tatuajes, todo esto, sin que ello implicara que no eran grupos recurrentes, con una organización muy particular, ¿verdad? Quizá no tan rígida, no tan estructurada, pero sí organizada. Y en ese sentido, en aquel momento, yo pretendí conceptualizar un poco a estas pandillas específicas de la Ciudad de México, ¿no? Como ya se mencionó y como seguramente sucedía también en el caso de lo que plantea Sara y también en lo que planteó Héctor, pues son jóvenes, ¿verdad? Principalmente que se integran a nivel de colonia o barrio, ¿verdad? Muchas veces han nacido ahí, se conocen desde la infancia, y en muchos de los casos han sufrido un proceso de desinstitucionalización similar, que a mí me parece bien importante a propósito de las hipótesis que planteaba el doctor Héctor. O sea, en la relación con la familia, la escuela, el trabajo, que es un tema que cada vez es más recurrente, ¿no? En términos de estas instancias de socialización primaria, en varias direcciones, ¿no? No solamente en algunos aspectos que a veces se señalan de que vienen de familias desintegradas y no sé qué, como si pudiera haber un prototipo de familia integrada, ¿no?
sino en términos de que puede haber de pronto mucha violencia familiar, ¿no? Abuso sexual en la propia familia, sobre todo en familias extensas. En el caso de la escuela puede haber una incorporación en el sistema educativo sin que ello implique una integración, ¿no? O sea, puede ser que estén escolarizados y que al final no encuentren sentido en lo que se les aporta en las escuelas, ¿no? Es decir, pueden estar en la escuela sin estar en el proceso educativo, ¿no? Y creo que es algo de lo que se habla poco a veces en estos temas de incorporación, no estar fuera de la escuela, no solamente estar fuera de la escuela, es que no te reconoces en ese tipo de contenidos, ¿no? Que se quieren impartir, no forman parte de tu experiencia, están al margen, no se sirven para nada. Y en el caso del trabajo también pudiera ser que estén incorporadas o que tengan la posibilidad de incorporarse en espacios laborales sin que ello implique que sean espacios laborales pues que sean satisfactorios en los términos por lo menos en los que ellos se plantean, ¿no? Un término también de que les permitan un ingreso aceptable y con cierta cantidad de tiempo libre, etcétera. El tema de las opciones laborales en los barrios, a pesar de los cambios que ha habido, sobre todo después de la irrupción del neoliberalismo, donde las familias empezaron a destinar más bien los trabajos para gente cercana y tal, de las propias comunidades. Más allá de esas transformaciones, pues habría que analizar las opciones laborales en estos entornos, ¿no? Pero al final lo que está presente en muchos de estos jóvenes son experiencias de desinstitucionalización en ese sentido, ¿no? Como una ruptura con esas instituciones, esas instancias primarias. Y también una socialización que aquí quienes lo hemos podido ver, incluso vivenciar, pues conocemos muy bien, ¿no? O sea, en términos de un crecer en entornos con recursos escasos, con mucha competencia, ¿no? A veces la competencia en la propia familia, ¿eh? Cuando tenemos muchos hermanos, hermanas, pues por la comida, por el cariño de los padres, de las madres, hay competencias, hay que pelear la comida, hay que pelear, o sea, hay que disputar los recursos escasos, a veces desde la propia familia, y muchas veces eso se extiende también al entorno, ¿no? Un entorno donde se requiere ese tipo de competencia. Entonces hay una socialización basada pues en la escasez, en la competencia y por supuesto como generador de miedo, de vulnerabilidad, pero también de desconfianza, ¿no? De sensación de desprotección y en algunos casos, en muchos de los casos, pues la sensación de que no se puede confiar en nadie, ¿no? Y cuando hay experiencias familiares también de abuso y todo eso, todavía la desconfianza irrumpe como una de las digamos, como un aspecto también muy central en los contextos, por lo menos en los más desfavorecidos. Frente a eso, pues por supuesto que lo que se necesita es lo contrario, ¿no? Confianza, en quién puedo confiar y bajo qué condiciones, protección, amistad, solidaridad, están redefinidos a la luz de las experiencias, ¿no? Y muchas veces son proporcionados por el grupo. Aquí me detengo nada más para decir una cosa. Yo no sé hasta qué punto varias de estas necesidades realmente han cambiado, por el hecho de que no veamos ya quizá tantas pandillas como antes. Eso yo no estoy tan seguro de que automáticamente remita que estas necesidades han cambiado, más bien hay que ver quién las está cubriendo ahora, ¿no? Como también se ha dicho en muchos casos, ¿no? ¿Quién está respondiendo ante todo esto? Más que pensar que los cambios pueden deberse a que estas necesidades han cambiado, eso querría decir que se han reducido las desigualdades, lo cual es verificable que no ha sucedido. ¿Qué más podría decirse en términos de conceptualización? Pues que permanecen juntos, con base en cumplimiento de ciertos rituales, ¿no? Muchos de ellos que favorecen la confianza, porque al final si lo que se percibe es un escenario de desconfianza, donde no se puede confiar en nadie, pues cómo reconstruir la confianza a la luz de por lo menos considerar que las otras personas van a implicarse en algún problema cuando yo lo tenga o van a poder comprometerse, ¿verdad? De la mejor manera con una situación. Y en otros casos obtener algo que desde mi punto de vista sigue siendo uno de los principales temas, por lo menos de la sociología, que es el tema de la aprobación y el reconocimiento social, ¿no? Yo creo que entre líneas, pero en la exposición, por ejemplo, de Henry, ahorita quedaba muy claro, ¿no? Como una necesidad de aprobación, de reconocimiento, aunque esto muchas veces pueda ser acotado a ciertos escenarios muy específicos en donde se movilizan ciertas formas de aprobación, ¿no? Y que en muchas ocasiones puedan estar vinculadas a prácticas violentas, que es quizá lo que podría distinguir a estas agrupaciones de muchas otras que también están presentes en los entornos desfavorecidos. Y la violencia también como una forma de compromiso
grupal y también como una forma de establecimiento de confianza, ¿no? En muchas de las entrevistas que yo pude realizar, decían, yo confío en las personas que pueden implicarse incluso violentamente para defenderme, ¿no? O sea, entonces la violencia puede aparecer también como una forma de confirmar que las otras personas están dispuestas a implicarse y comprometerme yo también a implicarme y por lo tanto construir un escenario de confianza, aunque frágil, aunque un tanto, digamos, dinámico, pero por lo menos alguna base de confianza, ¿no? Asumen un control territorial. Aquí yo quiero decir que la cuestión del control territorial, a pesar de que en aquel momento era quizá más acentuada en términos de esta es nuestra calle, esta es nuestra colonia, este es nuestro espacio, ¿no? Nuestra cancha o nuestro no sé qué. Ese control en realidad remite a fronteras sí físicas, pero también simbólicas, ¿no? O sea, es una forma de decir, tenemos algo y nos pertenece y lo podemos defender de otros grupos y podemos aquí establecer un conjunto de reglas que puedan ser satisfactorias, ¿no? En ocasiones con fuertes tensiones, ¿verdad? Con otros grupos de la propia comunidad, con las vecinas, los vecinos, implicándoles en dinámicas y ordenamientos simbólicos que la gente muchas veces no conoce, ¿no? Recientemente todavía hicimos una visita a campo y veíamos que nos decían, bueno, vean las paredes, están marcadas, ¿no? Están marcadas, están señaladas, hay marcas, ¿no? Yo no sé si ustedes las conocen o no, pero si en algún momento pueden transgredirlas sin darse cuenta, están implicándose en un ordenamiento ahí simbólico, que me parece que eso es un tema que también en ese momento y actualmente queda presente, ¿no? ¿Qué parte del espacio puede ser apropiada, ¿no? Y todo esto yo en algún momento lo quise cruzar con esta teoría de las representaciones sociales en tres direcciones, por lo menos muy, muy puntuales. Lo primero, que las personas, y en este caso los grupos, pues necesitan un conjunto de esquemas explicativos para entender el mundo, ¿no? Interpretar eventos, predecir, juzgar acciones, integrar lo esperado, lo inesperado, volverlo familiar. O sea, este requerimiento social de hacer del mundo algo predecible, estable, está presente también en estos grupos, como en todos los grupos sociales, ¿no? Como todo grupo cultural, pues se caracteriza por un conjunto de representaciones, ¿no? Que en muchos casos pueden verse afectadas por experiencias traumáticas, por contradicciones, sin que se rompan necesariamente los criterios centrales de esas creencias, los núcleos. Y en el caso, por ejemplo, de las pandillas, en aquel momento que yo había estudiado, pues a pesar de las experiencias traumáticas de las que ya hablé, que habían sufrido muchas y muchos de estos jóvenes, ¿no? En términos de una infancia pues caracterizada por los abusos, la exclusión, en los espacios escolares, laborales, etcétera, en las propias calles, frente a las adultas, los adultos, pues podían traducirse en un sentimiento de exclusión, vulnerabilidad, pérdida de confianza en la benevolencia del mundo y de los demás, y construir, por lo tanto, una imagen alternativa del mundo social que también permitía entender el mundo, interpretar, predecir, juzgar conductas, eventos, etcétera, clasificar, de cierta manera a un mundo social a la luz de ciertos códigos ampliamente compartidos en un determinado grupo. Todo esto en realidad es parte de lo que hace cualquier grupo, ¿no? O sea, construir sus propias definiciones de la realidad, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí más me interesaba y me interesa todavía es cómo se sostenían muchas de estas creencias a pesar de la contradicción. O sea, cómo a pesar de que muchas veces decían las y los jóvenes, aquí en el grupo encuentro protección, pues eso podía ser contrario a la experiencia, ¿no? Podía ser que el grupo en realidad te pusiera en mayor riesgo de vulnerabilidad, de victimización, ¿no? En el grupo encuentro confianza, pues pudiera ser que no, ¿no? Que finalmente tuvieras que decir, pues no, las personas no se implicaron, no me defendieron, ¿no? Que tú buscaras, por ejemplo, en algún momento o pensaras que el espacio que habías definido como propio lo fuera y después te dieras cuenta de que no, de que lo disputabas con vecinas, con vecinos, con la propia policía, con las instituciones, con el Estado. Entonces me interesaba mucho saber cómo esas creencias, esas representaciones se sostenían muchas veces incluso siendo inconsistentes con la propia experiencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sobre la primera cuestión, ¿cómo se podía sostener la idea de que el grupo era un mecanismo de inclusión, a pesar de que se generara muchas veces pues una mayor exclusión en ámbitos, digamos, distintos a los contornos del grupo?
¿no? O sea, el grupo me incluye, pero al mismo tiempo me favorece la exclusión en otros entornos, en otros espacios. Esto era todavía más acentuado seguramente cuando Héctor realizaba estos estudios, donde quedaba muy claro, ¿no? La forma de vestir, de peinarse, etcétera, que la inclusión en el grupo, pues inmediatamente generaba una respuesta distinta fuera del grupo, ¿no? A veces en el barrio incluso podían obtener una aprobación, un reconocimiento, y romperse fuera, ¿no? El grupo también permitía, a propósito de la construcción de representaciones, definir umbrales sobre el uso apropiado, inapropiado, justo, injusto, proporcional o excesivo de la fuerza, y por lo tanto esquemas específicos para interpretar la violencia, el dolor y el sufrimiento, ¿no? A mí esto me parece bien interesante en los escenarios más desfavorecidos, o sea, que te enseñen a interpretar la violencia y el dolor y el sufrimiento de otras maneras, y eso es algo que la pandilla cubría, ¿no? O sea, a ver, hay que sancionar la debilidad, la vulnerabilidad. Es más, la expresión de debilidad y vulnerabilidad puede generar que en algún momento sufras todavía más violencia de la que quieres evitar, ¿no? El tema del control del dolor físico y también emocional, ¿no? La creencia en que todas las lesiones o la muerte solo le sucedían a aquellas personas que no eran lo suficientemente fuertes o inteligentes, y la socialización en el dolor, y por lo tanto mostrar una imagen insensible y despiadada. Todos estos recursos que finalmente se traducían también en representaciones, pues muchas veces podían permitir más bien permitían a muchas y muchos de estos jóvenes pues enfrentarse a situaciones donde esto está presente de manera cotidiana, ¿no? A mí sobre todo me interesaba mucho este tema de que aquellas personas que sufrían lesiones o muerte eran quienes no eran muy fuertes o inteligentes, porque esto permitía digamos, superar muchas contradicciones, ¿no? Así como, pero en la pandilla te van a violentar, te vas a pelear, te van a lastimar, te van a victimizar, no sé qué, solo si no soy lo suficientemente fuerte e inteligente. Solo le pasa a esos, ¿no? Y por lo tanto hay una relación muy directa con la imagen corporal, ¿no? Como un recurso también. Esto era muy interesante y creo que lo sigue siendo. Habría que ver cómo se está cubriendo ahora este requerimiento. Pero la imagen corporal, ¿no? De fuerza, de condición física en muchos de los casos, y por lo tanto como un recurso utilizable e intercambiable en contextos donde pues hay mucho de sufrimiento, ¿no? No solo emocional, también físico, y eso hay que decirlo, ¿no? Como ya dije hace rato, el grupo también posibilitaba una utilización selectiva del término violencia, ¿no? En términos de clasificarlo pues como defensa propia, como hacer lo necesario, defensa o restauración del honor, etcétera. Entonces los códigos de la sociedad más amplia generalizados pues eran contrapuestos con los códigos del grupo en términos de reinterpretaciones específicas a valoraciones que normalmente damos por sentadas, ¿no? Así como de la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia y cómo se interpreta? Pues yo creo que entender estas clasificaciones es muy útil para saber hasta qué punto incluso una práctica agresiva directa puede ser interpretada de maneras distintas, ¿no? Como ya se dijo hace rato, también permitía construir una autoimagen positiva, ¿no? Contra una imagen de autodesprecio y autocompasión que creemos que se tiene muchas veces en los barrios, ¿no? Pues a mí en entrevistas me tocaba muchas veces que me dijeran, no, si nosotros veme, o sea, yo soy el fuerte, ve esos debiluchos de allá, ¿no? O yo soy o veme, o sea, yo soy listo, ¿no? Yo soy la lista, o sea, ve a la gente de allá, ¿no? O incluso nosotros somos honrados, ¿no? O yo lucho todos los días, ¿no? Le echo muchas ganas, no sé qué, una autoimagen positiva, ¿verdad? O incluso a mí se me respeta, ¿no? A mí se me respeta, a mí pues sí, se me reconoce, ¿no? Y también, como ya dijo hace un rato Henry, y yo también lo encontré en mi investigación, pues el grupo también permitía instaurar una imagen del mundo. Esto es a lo que se refiere en ese conjunto de representaciones sociales, ¿no? O sea, una mirada sobre una realidad social específica en la que además hay una forma de organizar pues los espacios, pero también a las personas, ¿no? Entonces, clasificar a los distintos actores, sectores de la sociedad, qué papel juegan las instituciones, decía hace rato el doctor Héctor, por ejemplo, qué papel juegan las policías de acuerdo con los contornos simbólicos del grupo, las vecinas, los vecinos, y cuáles vecinas y cuáles vecinos, las organizaciones civiles, los grupos, etcétera, los otros grupos similares, etcétera. Entonces, esta forma de socialización que también favorece el grupo y de configuración de una forma de ver el mundo social, pues en todos los casos es muy importante para tratar de entender cómo
las y los jóvenes más desfavorecidos, pues también redefinen todo esto, ¿no? Que socialmente parece estar ya dado, ¿no? Así como las instituciones están aquí para ayudar a la gente. Pues, hay que ver, ¿no? O sea, cómo lo interpretan ellas y ellos, a las propias vecinas y vecinos, ¿no? Es que hay que escuchar a las vecinas y a los vecinos, ¿no? Ayer escuchaba una exposición sobre policía comunitaria, ¿no? Es que la policía comunitaria atiende las necesidades de las vecinas y vecinos. Bueno, ¿cuáles son esas necesidades y en contraposición con qué, no? ¿Qué tal si las necesidades de las vecinas y los vecinos son, quítenme a esa bola de vagos que nada más están ahí en la calle, tomando chelas, no sé qué, ¿no? ¿Qué es la comunidad y qué papel juegan? Entonces aquí en el propio grupo se redefinía, ¿no? ¿Qué es la comunidad y qué papel juegan? Y a mí me llama mucho la atención, ahorita decía el doctor Héctor, por ejemplo, cómo se denominaban muchos de estos grupos, ¿no? Como perros, sapos y toda esta degradación, pero al mismo tiempo una autoimagen positiva, ¿no? En términos de, bueno, si ese es el nombre del grupo, es así como ustedes nos consideran, pero nos vale, ¿no? Entonces, aquí estamos y véannos. Pero también en términos del propio barrio, ¿no? Entonces hay muchos grupos que asumen el nombre del barrio y dicen, yo soy más el barrio que el barrio mismo, ¿no? Que la comunidad de aquí, ¿no? Yo soy los de tal lugar o los de tal otro. Y bueno, además de todas estas representaciones, digamos, había también prácticas, ¿no? Y en el caso de las pandillas que yo pude, o la gente, integrantes de pandillas que yo pude entrevistar de maneras muy complicadas, que eso habría que darle otro espacio, ¿no? En términos de cómo se hace la investigación con estos grupos, cómo nos acercamos, o terminamos trabajando con las y los jóvenes que quieren platicar, con los que siempre se puede y no sé qué, ¿no? Etcétera, o o utilizamos estrategias diversas, etcétera. Y en ese momento, bueno, el ingreso en la pandilla conllevaba y conlleva todavía en muchos de estos grupos, pues compromisos y actividades, ¿no? Pero también heredar rivalidades, heredar problemas. Y sin embargo, a pesar de todo ello, por ejemplo, en los testimonios se observa que hay una forma de encontrar hermandad, amistad, acompañados de personas, por ejemplo, aquí lo voy a leer así, estás acompañado de alguien que se puede encontrar en la misma situación que uno. No importa si eres hombre o mujer en la pandilla o en una pandilla se viven episodios de violencia que es parte de todo lo que reflejamos como enojo, frustración, tristeza, pero como todo también está chido el desmadre. Es padre bailar, echar trago o solo platicar. Pues por un lado estamos sufriendo, estamos enojados, frustrados, etcétera, pero por otro lado el grupo también es una forma de salir de esto, de resolverlo, ¿no? Es un espacio también de seguridad, control y protección, ¿no? Es como, la pandilla es como el grupo de personas, güey, con el que tú, con quienes tienes lazos y hay cariño, carnal, y estás dispuesto a sacrificarte a ti mismo por la pandilla, abandonar tu vida y entregársela. Y ahí está la gente que te dice las cosas como son, en comparación con toda la gente que no te dice las cosas como son. Y aunque sepan que la estás cagando, están ahí porque tienen que estar, porque también se sacrifican por ti. Pero la neta, la pandilla es mucho más, es la posibilidad de echar desmadre y esos momentos compensan todo el sacrificio, güey. Ya cuando estás en la fiesta y en el pedo, hasta se te olvida que casi te desmadran o que te iban a picar o que te apuntaron con el cohete. O sea, todo este escenario de victimización que se reconoce, pues en realidad se puede eventualmente suprimir en términos de las recompensas emocionales también que se ofrecen, ¿no? Sobre el espacio público, pues ocurre algo muy similar, ¿no? Cuando se apropian o se asumen un cierto territorio como propio, pues están por sentado que es propio, ¿no? El problema es cuando, pues eso entra en contradicción, ¿no? Pero a mí lo que me decían es que el barrio sí está señalado. Lo que pasa es que hay que saberlo leer, ¿no? Entonces decían, el barrio está señalado no solo en las paredes, también en las baquetas, en las casetas de teléfono, en las cortinas de los locales, en todos lados está nuestra marca. Debes aprender a verla, ¿no? Las otras bolas lo saben y nosotros también conocemos sus marcas. A huevo que tienes que saber eso, para no meterte donde no debes, para no hacer una pendejada que los ofenda. Pero a veces nosotros vamos por ellos, cuando pisaron nuestro territorio o rayaron nuestra placa. El barrio es sagrado y no nos vamos a quedar callados, vamos a romper madres. Hay una implicación de muchas de las personas en este ordenamiento simbólico, y es bien interesante esto, ¿no? Yo nunca observaba con tanto detenimiento hasta después de estas entrevistas muchas de las calles, ¿no? Muchas marcas, etcétera. Por parte de los Cruz, algunas de ellas, de estos de los que habló Henry, de graffiti, pero también otras marcas que no son tan visibles y que quizá hasta para las propias investigaciones a veces no son tan transparentes, ¿no?
¿Qué más? La relación es, lo voy a dejar porque me interesa más bien ¿no? Sobre el espacio público, las representaciones sobre el espacio público como algo que pertenecía al grupo, a la pandilla, se mantenía incluso frente a la inestabilidad y la congruencia, y la incongruencia, pues con cierta frecuencia los vecinos, por ejemplo, exigían acciones represivas de carácter policial, ¿no? En algunos contextos incluso políticas de mano dura, y también en nuestros contextos, de mano dura, aunque informal, que atentaban contra los derechos ciudadanos, ¿no? Esto que hablaba Sara de las racias y todo este tipo de cosas, ella lo hablaba en los 50 o 60, pero a mí todavía me tocaron las racias, ¿no? Cuando me iba de pinta en la escuela y todo, todavía me agarraba la patrulla. Alguna vez recuerdo que incluso hasta los militares se metían, ¿no? Te ponían a marchar en algún lugar, y no solo porque te veían en la calle, no cumpliendo con los estándares en las juventudes, ¿no? Hay broncas con los vecinos, con las vecinas, ¿no? Hay dilemas, ¿verdad? Hay representaciones negativas, etcétera. Pero a pesar de todo eso, hay una sensación de que todo eso es algo que se puede asumir, ¿no? Hay discriminación, hay exclusión, el grupo mismo, a pesar de que decía proteger, podía poner en mayor riesgo, como ya dije, te proporcionaba un espacio de inclusión, pero al mismo tiempo te excluía de muchos otros espacios de la vida social, tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Te podían eventualmente discriminar, etcétera, pero a pesar de todo, y ya para ir cerrando, a pesar de todo, me decía una chica, a pesar de todo, quiero que la pandilla viva por siempre, ¿no? Que siempre sigan en la misma línea, para ayudarle a los suyos, a su pandilla, güey, que es su familia, así pues, la neta. Que si una morra la está viviendo, como yo la viví, pues que siempre haya una pandilla para recibirla, para hacerle un quite, para sacarla del infierno. Entonces, a mí lo que me interesaba mucho es cómo gran parte de estas contradicciones se resolvían, aunque hubiera refutación empírica, aunque al final no fueran espacios de protección, aunque al final la seguridad fuera temporal, aunque solo aportaran un tiempo para resistir, aunque solo aportaran un espacio de ciertas certezas en un entorno ciertamente incierto, ¿no? A pesar de que solo generaran una confianza inestable en un entorno donde no se podía confiar en nadie, a pesar de que a veces el hecho de que la pandilla tuviera que implicarse para protegerte, ya implicara un espacio de certeza en un entorno donde no las hay. A pesar de todo eso, la pandilla aparecía en muchos de estos testimonios como un mecanismo o como un recurso que había que tener en los barrios, ¿no? Que tenía que estar, que era una forma de resistir a todas esas implicaciones. Entonces, a la luz de todo esto que yo en aquel momento encontré, pues me he hecho varias preguntas que espero poder responder más adelante. ¿Qué está pasando con todas estas necesidades? ¿Han dejado de existir? ¿Están presentes? ¿Habrá pasado lo que le pasó a esta chica, ¿no? Que dice, es que sigue existiendo la pandilla, ¿no? Aunque yo me muera, dice, yo me voy a morir, pero que sigue existiendo, que haya un espacio ahí para proteger a mucha gente que la ha vivido como yo, ¿no? Que si ya no están, ¿quién está? ¿Está el Estado? ¿Están los grupos criminales? ¿O de plano solamente hay una disolución, una individualización en los entornos, ¿verdad? Donde la gente está sufriendo esto mismo, pero a solas, en silencio, etcétera. O sea, hay muchas preguntas que hay que hacerse en torno a cómo se trataban de resolver estos dilemas, estas contradicciones, y que en términos de, por lo menos sociológicos, pues implican la posibilidad o imposibilidad de mantener una imagen estable del mundo social y una imagen positiva de una o uno mismo, ¿no? En entornos tan desfavorecidos. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Tenemos una pregunta. Tenemos como 8 minutos para el debate. Una pregunta para Héctor Castillo, que dice lo siguiente. ¿Considera que la oferta cultural enfocada a los jóvenes marginales representa una solución suficiente para las pandillas? ¿De qué forma? Nos la envía Miguel Eloy García Lara. Ok, no lo es. Brevemente, si quieres responder. No lo es, no es una respuesta de ninguna manera. Hay muchas otras cosas. Y agradezco la invitación. Fíjate que me da gusto que los académicos me inviten a reuniones de académicos, con lenguaje de académicos, con la visión de académicos, porque
en ninguno de los casos se ha hablado de investigación social aplicada, que esa es la diferencia. O sea, estamos hablando de los chavitos de los 60 y los otros, y los reggaetoneros, y las pandillas de los años de 2015. Ninguno está hablando de investigación social aplicada, que ese es el punto de centrarse en estos trabajos. Y no solamente de centrarse a trabajar en esos trabajos, sino de enseñarle a los jóvenes a trabajar en estas áreas que son absolutamente necesarias. Entonces, sobre la pregunta que me estás haciendo, pues no hay respuesta, porque los académicos siguen metidos en su academia, con sus libros, con sus publicaciones, con sus presentaciones, y este mundo del trabajo directo con las comunidades es prácticamente inexistente. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, yo voy a simplemente hacer unas consideraciones finales sobre las exposiciones que han hecho nuestros compañeros. Una cuestión que creo que es muy destacada es el tema de la inestabilidad de las pandillas en México en comparación con otros escenarios. Esa idea de que había pandillas que ya no existen, de que no sabemos en algunos lugares dónde han ido, como decía Cristian, quién cumple ahora esas necesidades. Cuando se compara con otros escenarios donde yo he trabajado, por ejemplo, Brasil o Sudáfrica, donde las pandillas perduran durante décadas y donde los individuos salen de la estructura, pero la estructura se perpetúa. Entonces, lo que se ha presentado que hoy es un escenario bastante más inestable, de grupos que surgen, desaparecen y que no tienen mucha estabilidad. Otro tema que también me parece muy relevante es, como una hipótesis que se ha lanzado para explicar esta situación, es la presencia mayor del crimen organizado, ¿no? O la posibilidad de que el crimen organizado tenga más presencia y por tanto las pandillas tradicionales tengan menos presencia. Y en ese sentido la pandilla tradicional, tal como la ha descrito Cristian ahora, tiene caracteres externos que marcan su identidad, una vestimenta, o también lo ha mencionado antes Héctor y Sara, ¿no? y Henry, una vestimenta, un estilo que permite a la gente identificarlos con facilidad. En contraposición a eso, el crimen organizado evidentemente no necesita visibilidad. El crimen organizado necesita invisibilidad. Y en ese sentido, eso encajaría con esa hipótesis de una mayor presencia del crimen organizado en detrimento del grupo de las pandillas tradicionales. Otro comentario que quería hacer es en relación al tema de la autodevaluación, cómo los grupos se denominan a sí mismos con nombres muy negativos y en ese sentido quieren provocar a la sociedad, evidentemente, pero también probablemente están reflejando ese rechazo que ellos ya sienten por parte de la sociedad, esa exclusión, y de ahí, esa sería mi hipótesis, un nombre que es siempre como estridente, negativo, provocador, ¿no? Y que ellos quieren reconvertir en una autoimagen positiva dentro del grupo, pero desafiando justamente a la sociedad más amplia que los excluye. Y por último quería mencionar el tema del respeto, o sea, la importancia que ha aparecido también en varias presentaciones. El concepto de respeto es central para entender cómo se relacionan los jóvenes entre sí, la demanda social que tienen esos jóvenes por un respeto más amplio, ¿no? Por una inserción más amplia, pero por ejemplo también en nuestras investigaciones sobre policía aparece recurrentemente ese tema. Los policías no se sienten respetados por los jóvenes, no se sienten muchas veces respetados por la comunidad, entonces hay como una gran negociación, casi como una estratificación social del respeto, en la que diversos grupos, individuos, intentan conseguir un respeto mayor del que ellos sienten que están recibiendo en ese momento, ¿no? Y me parece que es una línea que podríamos investigar en el futuro. Antes de encerrar, no sé si Sara, Cristian o Henry quieren dar una última palabra. Yo nada más quisiera comentar rápidamente que finalmente este intercambio nos permite como ver estos diferentes ángulos, ¿no? Y justo como ir construyendo preguntas comunes también, aunque pues las metodologías que sigamos pues sean variadas, diversas, ¿no? Entonces yo creo que esto nos permite precisamente como enriquecer, ¿no? La manera de poder abordar el tema de las pandillas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Sí, yo algo muy rápido. Sí, yo creo que sí tenemos como que
ir poco a poco actualizándonos en términos de todo esto, pero sí creo que orientando y finalmente pues avanzando hacia una aplicación social del conocimiento. O sea, estoy convencido de que hay que hacerlo y creo que la mejor forma de hacerlo pues, es contar con un panorama lo más actualizado posible de lo que está sucediendo en este momento en nuestros contextos y en otros. Gracias, Cristian. En mi caso coincido mucho con lo que dice Cristian, porque y también con Héctor, ¿no? Porque se necesitan metodologías y una construcción conceptual para entender todo lo que está sucediendo hoy día. Justamente esa inestabilidad que estás diciendo, Ignacio, nos invita a que, bueno, tener una construcción de conocimiento que nos lleva a entender todo esto. Y justo también porque dice Cristian, las desigualdades más bien se han puesto más agudas, ¿no? Y esto es, o sea, hay como que discutir también los temas de movilidad social, si son posibles o no, cómo esto se está desmembrando y va pasando a nuevas fronteras y maneras de relacionarse con los jóvenes entre sí. También hay otra cosa interesante que quizás Sara lo ha dicho un poco, es el papel de las mujeres en todo esto, ¿no? Nuestras investigaciones siempre se inclinan mucho hacia el lado de los varones, masculinos, y creo que también hay otras cuestiones que se pueden explorar a través del género. Muy bien, muchas gracias, Henry. Pues con esto vamos a encerrar el seminario de hoy. Me parece que Héctor... Sí. Una última cuestión. Fíjate que eso que acaban de decir me parece sustancial. Hay muchísimas metodologías, muchísimas metodologías de intervención social, pero necesitan conocerlas. O sea, no todos son los libros de Mario Bunge, no todos son los libros de los antropólogos diciéndonos qué es la metodología. Con todo respeto para los viejos académicos, vale madre, o sea, no sirven, cabrón. Hay un montón de nuevas metodologías que se están haciendo para trabajar directamente y eso, o se abre una rama de investigación y se trabaja directamente y se aprende a construir con eso un contacto en la calle con la comunidad, o simplemente sigamos escribiendo libros y artículos y hablando palabras que nadie va a entender para decir que somos académicos. Muchas gracias. Bueno, con esa última bronca de Héctor a los viejos académicos como yo, vamos a encerrar. Antes quería decirles, primero, que hay un cuestionario en el chat del YouTube, por si quieren llenarlo para que les mandemos información sobre futuras sesiones. Y luego también invitarles a la próxima sesión de este seminario, que va a ser el día 29 de abril, en que vamos a tener a Dennis Rogers, que es profesor en Suiza, en la Universidad de Ginebra, que nos va a estar hablando de las pandillas, sobre todo en Centroamérica y más específicamente en Nicaragua, donde él ha desarrollado un largo trabajo de investigación. Entonces, muchas gracias a todos por la atención y están invitados a incorporarse de nuevo el 29 de abril a la misma hora. Buenas tardes.